Primero, capítulo 37 de Génesis. Génesis 37. Y luego nos adelantamos al capítulo 39. Comencemos con Génesis 37. Versículo 5. 37:5 de Génesis. Cierto día, José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues dijo: préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que la de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a gobernar? Y lo odiaron aún más por los sueños que él contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Capítulo 39, versículo 19. Cuando el amo de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Padre, ¿por qué nuestros sueños terminan en la cárcel? ¿Por qué las cosas que anhelamos de repente nos llevan al momento más bajo de la vida? ¿Por qué en lugar de ver que nos acercamos un poco más a nuestros anhelos y sueños, vemos que vamos descendiendo y parece que todo se vuelve más complicado? Espíritu Santo, nuestra vida necesita de tu luz, porque en ese descenso no entendemos. En ese descenso no comprendemos. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. El camino de la bendición de Dios tiene dos vías. Lo he dicho anteriormente y vuelvo a repetirlo. No es solo tarea de Dios. No es solo participación divina. Quien de ustedes cree que se puede llegar a alcanzar las promesas de Dios dejando todo exclusivamente en las manos de Dios, sin que usted tenga participación y responsabilidad, no ha entendido cómo trabaja Dios ni cómo se alcanza
las cosas de Dios. Dios es fiel y cumple su palabra. Él nunca ha bajado sus brazos, ni hay poder sobre la tierra que haya sido capaz de invalidar la fuerza de su palabra. Dios es fiel y cumple lo que promete. Sin embargo, a veces tenemos problemas con nuestra participación. Tenemos problemas con nuestra participación, nuestra parte, lo que nos corresponde. Alcanzar las promesas de Dios es de doble camino, doble tarea. Ahí, por favor, gracias. Dios y nosotros, la parte de Dios y la parte nuestra. Venir, acercarnos a Dios, no es para prescindir de mi parte. Venir y clamar a Dios no es para que mi parte no se realice, no se haga. No es para venir a decirle a Dios que Él, lo que Él hará y yo me desentiendo, hago lo que quiero, pienso lo que quiero, decido lo que quiero, como que no está en mis decisiones aquello que tiene que ver con nuestra parte. Lo que decidimos, lo que buscamos, esas pequeñas decisiones que usted va tomando en la vida, esas son su parte. Esas cosas que usted a veces cree que no tienen trascendencia y que usted va decidiendo, esa es su parte. Y a veces pequeñas decisiones tomadas a otras pequeñas decisiones van creando un camino de decisión y a veces es errático. Las pequeñas decisiones con otras pequeñas decisiones van creando su participación, ya sea para alejarse o ya sea para acercarse a las promesas. No crea que estamos hablando que de repente es una gran decisión. No, pequeñas decisiones se van uniendo a otras pequeñas decisiones para formar una gran decisión. La gran decisión de acercarse a las promesas o la gran decisión de alejarse de las promesas. Y a veces no nos percatamos, porque en la vida nos enfrentamos a pequeñas decisiones, pequeños dilemas, y no nos damos cuenta. Cuando usted va rumbo a una dirección, pues usted va tomando pequeños giros. La calle a veces no es recta, sino que usted va a la derecha, a la izquierda, y la suma de todas esas decisiones van marcando hacia dónde usted va. Así es la vida. Y a veces no nos percatamos que nuestra parte no está siendo decisiva en el cumplimiento de las promesas. Vamos a hablar de esas dos partes. Primero, la parte de Dios. ¿Cómo es que Dios le da a José sueños? Pero las realidades de José no son de sueño. En su pensar, en su desear, en su imaginar, son sueños. Pero en su realidad son pesadillas. ¿Cómo es que el Señor nos da sueños y la realidad es pesadillas? ¿Cómo es que los sueños, será que pueden construirse a través de las pesadillas? Porque lo que viene a la vida de Josué es una cadena de pesadillas, no de sueños. ¿Será que en cada pesadilla, en cada momento indeseable, en cada situación desagradable, en cada momento que creemos que es imposible, Dios está construyendo mi sueño?
¿Será que las pesadillas son el camino de Dios para levantar mi camino de acuerdo a su palabra? ¿Tendrán entonces en el fondo las pesadillas, hablando de esos momentos difíciles que estamos enfrentando, serán mis pesadillas el punto donde Dios se va a glorificar? Ese momento indeseable que usted está atravesando y que de todo corazón no lo quisiera estar viviendo, pero se ha preguntado si es allí donde Dios se va a glorificar. Es complicado entender que Dios me hable en sueños y actúe en pesadillas. Es complicado. Esa pesadilla justamente que usted está viviendo, esa noticia que quebró su corazón, ese momento tan de estrechez que vive, tan cargado de negatividad, ese momento que usted desea no haber vivido, ¿será que es un momento de Dios para actuar? ¿Será ese momento más oscuro que atraviesa el que le llevará a la luz? Los sueños de Dios y las pesadillas de la vida, las pesadillas cotidianas. José recibe un sueño. Josué creerá ese sueño. José se aferrará a ese sueño. Pero su realidad es una cadena de sucesos que hacen de su vida un verdadero infierno. José comenzará a vivir una cadena de hechos que no le traen un atisbo de esperanza. Cada vez se verá enfrentado a una situación en la que estará más complicado que el día anterior, que el momento anterior. En lugar de verse en un nuevo escenario que le dé una cierta luz, una cierta claridad, se ve enfrentado a un escenario todavía más complicado. De entrada, sus hermanos y sus padres no reaccionan favorablemente a los sueños que tiene. El texto se encarga de decir una y otra vez que se enojaron aún más y le tenían más envidia. Su entorno familiar, pues parece que no mejoró. El entorno familiar que parecía parte de sus sueños en torno a él, pues parece que la familia no está en torno a él, sino en contra de él. Las cosas de la familia, en lugar de verse despejadas, se enredan más. Esperábamos que el sueño, la palabra, la promesa viniera a darle a la familia un poco de paz, tranquilidad, respiro, pero no. La palabra complicó más las cosas. Y la cosa se ve más enredada, más imposible de revertir, más difícil de reconstruir, más complicado de sanar. Y a nivel familiar las cosas se enredan mucho más. Ese enredo llevó a otra complicación. Sus hermanos, en ese arranque de envidia, se quieren deshacer de él, lo quieren matar. Uno de sus hermanos interviene que no, mejor vendámoslo, y lo venden. Y de un día para otro José deja de ser un hombre libre, un joven
de unos 17 años, al calor de su padre, bajo la sombra del amor de su padre, bajo los cuidados de su padre, y de repente al día siguiente ya es un esclavo. Ha sido vendido a una caravana de madianitas, los cuales lo venderán a los egipcios, y un tal Potifar lo va a comprar como un esclavo. De un día para otro, su situación cambia completamente. Ya no es el joven que va a correr en las praderas, no es el joven que dormirá al calor de su papá, no es el joven que disfrutará el calor de la familia, no va a disfrutar la compañía de sus vecinos, amigos y familia, no va a comer lo que le encanta. Su vida ha tenido un cambio drástico. Y los sueños, pues, parecen esfumarse. Y las promesas parecen no llegar. Y la palabra, pues parece que fue un engaño, un espejismo, una ilusión. Quizás me di paja, quizás mi mente quiso creer, quizás, y ahí empieza todo lo que en nuestra mente comienza a suceder, a suponer y a decir, quizás yo, en mi deseo de querer oír algo bueno, yo solo me di paja, ¿verdad? O yo solo me autosugestioné, yo solo y comenzamos a dudar de las promesas, de los sueños, de las palabras, porque la tristeza, el dolor y las angustias, eso provocan en nosotros. O sea, ¿habrá sido cierto? ¿Habrá sido verdad? Porque hoy sí estoy complicado. Y cuando podía pensarse que la cosa podía mejorar, pues la cosa empeoró. Porque ahora ya no solo era esclavo, ahora era esclavo y preso. Son cosas diferentes. En la casa de Potifar, pues, era esclavo, pero era hombre libre. Tenía movilidad en la casa, estaba a cargo de todo, dice la palabra, a cargo de todo lo que el amo le había puesto. Él no se preocupaba, el amo no se preocupaba de nada, porque José administraba todo y lo hacía bien. No era hombre libre de manera legal, pero dentro de la casa de Potifar tenía libertad. Podía comer lo que quería, dormir bien, vestirse bien, tener muchos privilegios. ¿Qué habrá pensado su papá cuando le llevaron la noticia? ¿Habrá creído el papá que los sueños eran una mentira? ¿Habrá creído el papá que los sueños eran una ficción? ¿Habrá creído el papá, quien aceptó la versión de los hermanos, que algún animal salvaje había matado a su hijo querido? Para el papá, los sueños de su hijo se habían quebrado ya, se había terminado ya. José mismo habrá pensado que todo se había acabado, pero por lo menos estaba tranquilo en la casa de Potifar. Quizás recuperó algo de las libras perdidas en el trayecto del camino hacia Egipto. Engordó otra vez, comió rico, se vistió bien y ya estaba recuperadito. Esclavo, pero recuperadito. Y ahora la cosa recibe un golpe todavía más fuerte. Ahora no solo es esclavo, sino que va a ser preso. Es acusado injustamente. El amo se enfurece y dice, y mandó que echaran a José en la cárcel. Y de manera extraña, el texto introduce, pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Ahora viene la pregunta, ¿y cómo el Señor me muestra su amor mandándome a la cárcel?
¿Cómo el Señor me muestra su amor, su compañía, su estar conmigo? ¿Cómo es que me lo va a mostrar? ¿Por qué no me lo muestra devolviéndome a la casa? ¿Por qué no me lo demuestra devolviéndome su libertad? ¿Por qué no me lo muestra como usted quisiera que Dios se lo mostrara? ¿Por qué me muestra su amor, pero yo voy de mal en peor? Pero yo voy en descenso. Porque ahora no solo soy esclavo, ahora soy un preso. Estoy en el calabozo. Ya no soy el que está a cargo de las cosas de la casa de Potifar. Ahora soy el que está a cargo, pero de las cosas de la cárcel. Y Dios me está mostrando su amor. Suena como a ironía, ¿verdad? Suena casi como a una broma divina. Como Dios me da una palabra, me da un sueño, me da una promesa, pero en mi vida cotidiana lo que voy es experimentando una cadena de retrasos, de golpes, de descensos, de complicaciones, de enredos. Y solo oigo que me dice el pastor o alguna persona que me ministre: pero Dios está con usted, Dios la ama, Dios tiene misericordia. Y usted por dentro, no sabe lo que estoy pasando. Como él está bien chivo, no sabe lo que estoy viviendo. Y ahí me viene a decir que Dios está conmigo y yo estoy bien fregado. Bueno, ya vamos a hablar de la parte de José. ¿Se aferra o no él a la palabra? Estoy hablando de la parte de Dios. Y en síntesis, esta historia de José te dice que Dios está construyendo muchas veces en nuestra vida sus sueños, sus promesas, sus palabras a través de los caminos más complicados de nuestra vida. ¿Ha pensado usted por qué Dios llevó a José a la cárcel? ¿Alguna idea de alguien? ¿Alguien? Ajá, para cumplir los sueños, pero ¿por qué en la cárcel? ¿Por qué no llevó a otro lugar, pues? Bueno, Jorge. Casi, casi. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Por qué a la cárcel? Pues sí, porque si va a cumplir los sueños, ¿por qué no me lleva a Miami, pues va? ¿Por qué no me lleva a la playa? ¿Por qué no me lleva a un yate? ¿Qué en la cárcel? Exactamente. Exactamente. Porque allí, en la cárcel, iban a estar las personas que Dios iba a usar para llevarlo más allá de donde Él imagina. A veces no estás allí porque tú tengas una razón para estar allí. Él, ya lo vamos a leer, él le va a decir al copero: acuérdese de mí porque yo estoy aquí sin razón alguna. Hay una injusticia sobre mi vida. Yo no debo estar aquí.
Pero ellos sí tenían que estar ahí porque habían cometido delante de Faraón una falla. Y estar en la cárcel es el único lugar donde él iba a conocer al copero y al panadero juntos. Porque en otro lugar no había manera de cómo los iba a conocer. Cuando Dios nos lleva a lugares que no tenemos por qué estar allí, que no queremos estar allí, que son los momentos más complicados de nuestra vida, no es que Dios nos está llevando ahí porque su palabra es una mentira, o porque yo debo algo, o porque es mi culpa. Me lleva allí porque ahí están las personas que vas a conocer. Y no las ibas a conocer en otro lugar, sino solo allí. Y allí, en el lugar menos pensado, en el lugar más complicado, en el lugar más difícil, allí estará la salida que Dios pondrá a tu vida. En el momento más oscuro, en el momento más difícil, en el momento menos pensado. Dios es Señor y Él obra en el palacio y Él obra en la cárcel. No hay lugar donde su gloria no se haga presente. No hay lugar donde Él no sea Señor. Él es Señor de todo. Su palabra es fiel. Y aunque no la entendamos muchas veces, y aunque nos cueste llegar a ese punto tan difícil, no fue fácil llegar a la cárcel. Fue bien complicado. Pero el texto dice, el texto son esas frases que son lo que yo llamo un hilo de esperanza, ¿verdad? Dice el pasaje, versículo 20, 39, 20, y mandó que echaran a José en la cárcel. Aquí pudo el autor poner punto y aparte al texto, pero mete ese hilo de esperanza, ¿verdad? Mete ese hilito que para muchos no es de esperanza, porque pareciera un dato simple que agudizaría el problema, pero no, ahí está el hilo del cual el autor va a comenzar a tirar, porque el capítulo que sigue es justamente continuidad de este hilito de esperanza, cuando dice donde estaban los presos del rey, es decir, un lugar que parece ser ya el cementerio viviente, donde están los presos del rey y que no hay retorno, no hay reversa, no hay manera. Ese hilito que no parece de esperanza, que puede ser al contrario tomado como decir, no hombre, aquí sí estamos fregados, porque aquí están los que el rey mismo ha mandado a poner, así que aquí está complicado. ¿Entienden esto, hermanita? Pero ese hilito, esa frase que al momento de ser dicha puede parecer como una frase que sepulta toda esperanza de poder salir de allí, esa frase se convierte en el hilo de esperanza del relato de la vida de José. En cualquier momento que usted vive, en cualquier circunstancia que usted atraviesa, en medio de cómo usted cuenta su historia, allí hay un hilito que a veces usted no se ha fijado. Y quizás ese hilito que cree usted es lo que sepulta, eso es lo que lo va a resucitar. Eso que cree es veredicto de cierre eterno,
será el camino que Dios toma. Es como el hilo que Dios va a comenzar a jalonar la historia de José. Ahí estaban los presos del rey. Eso puede sonar como a decir, no, hombre, aquí es donde el rey manda ya lo que es imposible. Aquí es donde el rey manda a los que ya no tienen esperanza. Aquí es donde el rey manda a los sentenciados. Aquí es donde el rey manda a los que ya no hay salida. Pero, como Dios es Dios, y ese dato en tu vida que puede ser el que sientas que te entierre, es el dato que Dios va a tomar para resucitarte, para levantarte, para coronarte, para bendecirte, para traer su palabra a tu vida. Esa frasecita donde estaban los presos del rey, esa es la puntita del hilo que a veces apenas puede ver que Dios va a tomar de ese embrollo de tu vida que está todo ahí, ¿cómo le llaman? Enredado, enmarañado. Dios toma esa puntita y ahí comienza a jalar. Y ahí comienza a desenredar. Del dato más perturbador a tu vida, de ese dato más perturbador el Señor puede tomarlo y ahí construir lo que un día te dijo allá cuando tenías 17 años. El manojo de trigo, la estrella, y que ese manojo y esa estrella en estos 13 años, porque es lo que José ha vivido, lo que José va a vivir, 13 años en ese caminar complicado, difícil, desde que salió de su casa, vendido como esclavo, hasta el momento que Dios le cumpla sus sueños. Y de ese hilo donde él creyó que ya estaba hundido para siempre, es el hilo donde Dios va a construir. No te desanimes, iglesia. Iglesia, tu Dios es especialista en hacernos llegar a veces a lugares tan difíciles, no para hacernos sufrir simplemente porque sea un Dios sádico, no, sino porque las gradas, los puentes que Él usa en la humanidad nuestra para llevarnos al cumplimiento de su palabra están allí en esos lugares a los que nosotros no iríamos, pero que Dios sabe dónde están y nos lleva ahí. Ahora, esa es la parte de Dios, y la parte de Dios es maravillosa. Es maravillosa porque es complicada, difícil de entender, pero es maravillosa porque es eficaz, porque Él siempre nos lleva, como dice Pablo, sabiendo siempre que en esa prueba de nuestra vida siempre Él tiene una salida. Pero José no sabe esto. José no tiene idea de los caminos de Dios. José no sabe cómo Dios va a tomar el aspecto más brutal de su vida para convertirlo en el momento más fascinante de su vida. Porque esa es la especialidad de Dios, no es la mía, es la de Dios. El momento más difícil, complicado y desesperanzador para usted. Ese es el hilo que Dios toma para glorificar su nombre. Ese es el Señor, hermanitos. El Señor toma, como decíamos, hablando de la debilidad en Pablo, toma esa realidad más frustrante de nuestra vida,
Toma ese dato más deprimente de nuestra vida. Toma ese dato, esa llamada, ese mensaje, esa noticia, ese comunicado que impactó tanto y golpeó tanto nuestra vida. Ese es el hilo que Dios va a tomar para glorificarte. En tu más crítica situación es la que Dios va a tomar, y de ahí va a comenzar a tirar, a jalar. Y ahí viene la historia del capítulo 40. Y quiero hablar de José, dos cualidades que creo que junto a las de Dios pueden ser las nuestras. No es solo Dios, también es nuestra parte. Tiempo después, capítulo 40. José pues está en la cárcel. El pasaje dice tiempo después, como de manera indefinida. Este capítulo está escrito para decir cuál fue la postura de José en todo ese tiempo. Porque eso es importante. ¿Qué actitud toma usted cuando la cosa llegó a su punto más negativo y usted no ve ningún camino, ninguna salida? ¿De qué pensamiento llenó su cabeza? ¿De qué actitudes llenó sus manos? Lo que tenemos en el capítulo aquí es José y su respuesta, la manera como él reacciona, la manera como él actúa. ¿Qué hacemos normalmente cuando llegamos a ese punto tan frustrante de nuestra vida? Pues eso, nos desanimamos, queremos dejarlo todo, dejamos tirado todo, nos llenamos de pesimismo, nos llenamos de rencores, nos llenamos de odio, murmuramos a veces contra Dios, nos llegamos a enojar con nosotros mismos, a veces nos deprimimos y llegamos a querer hasta matarnos, a veces pensamos que qué sentido tiene la vida. No le hallamos alegría a ninguna experiencia. No hay nada alrededor nuestro que nos dé gozo. Todo es negatividad. Todos sentimos que emprendemos pero no va para ningún camino. Y nos sentimos, ¿de qué nos llenamos? Veamos José, ¿de qué se llenó? Tiempo después, el copero y el panadero del rey de Egipto, estamos hablando de dos personas cercanísimas al rey, de extrema confianza del rey, que tienen que ver con su comida, que es uno de los lugares favoritos donde los enemigos pueden matar al rey. Y estas dos personas que controlan su comida y bebida son las garantes de la vida del rey. Son personas de extrema confianza. Ven al rey todos los días, están con el rey todos los días, le ven la cara al rey todos los días. Son personas cercanísimas al rey. Ya esto es el hilo, es el hilo que Dios va a comenzar a tirar. Las personas cercanas que Dios usará para llevarte al cumplimiento de tus promesas, a veces están en esos lugares a los que nunca quisiste llegar, en esos trabajos que nunca quisiste tomar. A veces te dicen, este es el trabajo, y tú rechazas muchas veces trabajos que son oportunidad de Dios porque no son para ti gratificantes, no son como lo que quieres. En la vida hay que tomar lo que Dios nos envía, y no sabes si en ese trabajo encontrarás la persona que Dios te va a poner para llevarte a otro mejor. Y a ese otro que está allí, Dios tendrá la que te va a conducir a otro. Pero si el pequeño espacio que Dios te abre
no lo tomas con fe, no lo tomas con gratitud, no lo tomas con entereza, y decides no entrar en el proceso de Dios, porque no va contigo, quien quita estás echando a perder lo que Dios tiene para ti. El faraón se enojó contra estos dos oficiales suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, que era la misma cárcel donde estaba preso José. Allí el capitán de la guardia encargó a José que atendiera a estos dos funcionarios. Ojo, que atendiera. Si algo tenemos que aprender de José, es su servicio, el espíritu de servicio. Eso que se nos quita cuando las cosas van mal. Eso de lo que no nos dan ganas cuando vamos de crisis en crisis. Eso a lo que ya no le hayamos sentido cuando solo recibimos noticias desagradables. Eso cuando nos preguntamos, ¿y para qué voy a servir? Eso que con tanta facilidad lo abandonamos. Eso que con cualquier tontera a veces lo intercambiamos. Eso a lo que no le ponemos la entereza, la atención. Eso que lo tenemos tan en poco. Eso que a veces no hemos aprendido a amar, a cuidar, ni a respetar. Eso que porque no le están pagando, usted lo puede cambiar por cualquier cosa, porque es algo que puede hacer, porque al final pues usted no saca nada de allí. Eso que va a hacer si tiene tiempo, si no tiene otra cosa, si no le surge otra cosa, si no aparece otra cosa. Eso que con tanta naturalidad lo tomamos como una bagatela, como algo a lo que no le tenemos que dar una importancia tan sustancial a nuestra vida. Pues esa es la primera cualidad de José. Y no crean que porque el líder de la cárcel, el guardia principal, el capitán de la guardia le ordenó que lo hiciera. No, hay cosas que usted puede hacer porque se lo ordena el jefe, el líder. Pero hay cosas que José va a mostrar aquí que no tienen que ver con orden, tiene que ver con su solicitud, con esa disposición que revelan que él sirve no porque se lo ordenaron, sino porque esa es su respuesta a la convicción de que Dios está con él, acompañándolo en su misericordia. Y dice, después de haber estado algún tiempo en la casa, o sea, aquí habla de otro tiempo, había pasado ya sirviéndoles un tiempo, ¿verdad? A estos dos. Y dice, una noche es ese momento que siempre llega a nuestra vida. Cuando el texto dice, un día, una noche, porque Dios obra en el día y en la noche. ¿Se acuerda de Mardoqueo, verdad? Cuando el rey una noche no podía dormir. Esa noche en la que tú no le ves mayor futuro, en esa noche Dios está trabajando. En esa noche que tú no le ves camino, esa noche Dios está actuando. Pero, ¿dónde está nuestra parte? Dice, una noche los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño y cada sueño
con su propio significado. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, ¿cómo los encontró? Preocupados. Y aquí viene la actitud de José. Quien está sirviendo por órdenes, por compromiso, por calendario, por turno, puede cumplir algunas tareas, pero no le importa realmente más allá de una tarea asignada. Su tarea es llevarle la comida, vaya, hártese, aquí está la comida, la bebida, y no tengo más responsabilidad con usted. Pero cuando el corazón de alguien que se sabe acompañado por Dios y que sabe vivir la misericordia de Dios como el texto lo viene diciendo, despliega una actitud de servicio que va más allá de unas órdenes, que no es cosa que se lo digan, que no es cosa que se lo delegan, que no es cosa que se lo ordenan, es cosa que le nace. Y te voy a decir que las cosas grandes que vienen a tu vida a veces no vienen en las órdenes que cumple, sino en esa milla extra que nadie te dice que camines, ese gesto que nadie te ordenó que lo hicieras, esa disposición que va más allá del cumplimiento del deber, eso que haces por vocación, por llamado, por dedicación, por cariño, por aprecio, por vocación interna, por gratitud a Dios. José, con atenderlos y ver si estaban bañados, si estaban cambiados, si estaban hartados, si estaban, ahí hubiera terminado todo. Pero no, él vio que estaban preocupados. ¿Y qué me importa a mí las preocupaciones de los demás? ¿Y qué me importa a mí la vida de los demás? Suficiente tengo con, suficiente hago con. Y dice, viene él y le pregunta a los oficiales que estaban con él, ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? La frase es como que José siempre estaba pendiente de ella. ¿Por qué andan hoy? Ese hoy es como que José siempre está atento, diariamente les pone una especial atención. Y hoy, ¿por qué están así? ¿Qué les sucede? Y le responden, es que los dos tuvimos un sueño y no hay nadie que nos lo interprete. Les pregunto, ¿y si José no pregunta? ¿Y si José lo ve? ¿A mí qué me importa? Yo voy a dejar el hartazón, vengo, lo demás no me importa. ¿Qué tal si José no demuestra ese espíritu de servicio que va más allá de una orden, que va más allá de una calendarización, que va más allá de responsabilidades asignadas, sino que nace esa preocupación, ese servicio, nace de una genuina actitud de querer servir a los demás? Eso que no se hace porque tengo que. Es esa mía extra que dice Jesús. Y ellos le responden y ahí empieza todo. Sí, en la vida y en la vida de la iglesia hay muchas cosas que quizás no son su responsabilidad, que quizás no es su área, que quizás no es lo que se le ha encomendado. Pero quien cumple horarios y no amor por la obra, nunca va a entrar al mundo donde Dios está moviendo. Porque Dios está moviendo
en esa milla extra. Dios está moviendo en esa iniciativa que no es obligación suya, pero que usted ve la necesidad, que hace falta eso, que no debe estar así. Más que en el mundo de sus obligaciones, Dios se va a manifestar en el mundo de sus iniciativas voluntarias, alegres, en sus disposiciones que reflejan que hay amor, que corresponde eso que el pasaje dice: Dios no dejó de mostrarle su amor y yo no dejo de corresponderle a Dios amor. Hacer las cosas por amor. Este es otro nivel. Pero claro, ese otro nivel es el nivel de Dios, es el nivel en el que Dios se mueve, es el nivel donde Dios camina. Dios camina allí donde hacemos las cosas por amor, no por obligación. Es más, si es por obligación, dice, no lo haga, no lo dé. Eso dice, nadie haga nada por necesidad o por obligación. Porque Dios ama al dador, o sea, al que no lo hace porque tengo que. No, le nace para corresponder el amor de Dios. Y cuando yo busco en mi vida corresponder al amor de Dios, yo nunca voy a encontrar un límite que me diga eso no me importa, eso no es conmigo. Porque corresponder al amor de Dios es corresponder con toda nuestra existencia. Nosotros siempre vamos por la vida como creando fronteras donde sí y donde no, que es mi tarea y que no. Sí, para cumplir un ministerio y sus funciones puede haber un listado de cosas, pero para servir y corresponder a Dios no hay listado, no hay fronteras, no hay límites. Toda preocupación, toda angustia, toda necesidad se convierte en un llamado a servir. Donde se vea algo que requiera de mi participación, el amor y la gratitud de Dios me lleva a meterme, aunque no sea mi responsabilidad. ¿Entienden esto, hermanitos? No es solo el mover de Dios, hermanitos, también el suyo. Porque Dios va a llevar al copero y al panadero. Pero si a usted el copero y el panadero le importó un pepino, dejó pasar el momento de Dios. ¿Entiende eso? Dios le va a llevar a las personas. Pero si usted con esa su amargura que se carga, con ese comportamiento odioso que tiene, si usted con esas sus actitudes de altivez, si usted con esa manera arrogante de tratar a los demás, si usted con ese concepto de billete de 1000, el Señor le va a llevar al copero y al panadero. Pero si usted, el copero y el panadero, le importa una nada, pues hizo infructuosa la acción de Dios y se metió a un proceso por gusto, porque no va a tomar el camino que lo saque de ahí. Se requiere un corazón noble que siempre esté dispuesto a ir más allá de lo que es nuestra responsabilidad. Por eso dice el Evangelio, cuando estemos delante de Él, le diremos: siervos inútiles, porque lo que nos mandaste a hacer, eso hicimos. Y podría decirse: ¿y por qué soy inútil si hice lo que Él me mandó a hacer? Por eso es inútil. Porque Él quiere siervos que hagamos muchas cosas, aunque Él no nos las mande a hacer. Porque Él no quiere esclavos, quiere siervos.
Y el siervo camina por gratitud, no por cadenas. El siervo experimenta el amor y la bondad de Dios y responde con total generosidad. Somos inútiles porque solo hicimos lo que se nos mandó hacer y no fuimos más allá de lo que tanto que había que hacer, pero como no me dijeron que lo hiciera, yo no lo hice. Siervos, sí, pero inútiles. El siervo útil es como José. Va más allá de una orden. A mí nadie me dijo, a mí nadie me habló. O sea que usted necesita que se lo digan. No le nace. Pues le quiero decir que allí, en el campo donde no se nos dice que lo hagamos, donde no se nos ordena, el campo que pertenece a la iniciativa gratuita, generosa, allí es el campo donde Dios va a obrar. Allí es donde el hilo de Dios se está moviendo. Y allí la historia tira. Y José dice: ¿acaso no es Dios quien da la interpretación? ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? ¿Qué manera? O sea, José está siendo tan humano, tan persona. Cuéntenme, díganme, el Dios al que sirvo, el Dios que me dio a mí los sueños, y yo estoy creyendo en esos sueños, ese Dios que también les ha dado sueños a ustedes, con ese Dios camino yo. Cuéntenmelo. Y los hombres comienzan a contarlo. Y él comienza a darle su interpretación. Buena para uno, malo para otra. Porque el copero, pues en 3 días sería restablecido, y el panadero en 3 días ejecutado. Pero cuando le habla al copero, dice, versículo 14: yo le ruego que no se olvide de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. Esta es otra cualidad de José. No me voy a extender mucho por el tiempo, pero este es otra. Él es un hombre que ve oportunidad y las toma. O sea, es un hombre que está atento, le va a interpretar el sueño, pero mete su cuchara y le dice: vaya, mire, como esto va a ser así, yo le quiero pedir un favor. Háblele de mí al rey. Esto de ver una oportunidad y no entrar en ese pesimismo. Estar en la cárcel, en el punto más bajo, jamás le robó a José la esperanza. No es como aquello, ¿verdad? Ay, ¿para qué? Si por gusto ya no salga de aquí. Esa actitud que, pero mire, ¿y por qué no hace eso? No, ¿y para qué? Mire, la misma respuesta voy a tener. Mire, ¿y por qué no ve? Esa gente que usted le presenta hasta 5 alternativas y le respuesta: no, ¿para qué? Mire, si por gusto. Y ya probó esto. No, es que mire, ¿para qué? Si dice que mire tal cosa. Y mire, ya fue a donde no. Y para esa gente que el haber llegado al punto más complicado de su vida le robó la esperanza y se ha vuelto un pesimista donde no ve salida en ninguna parte. Hay gente así. Ojalá no sea usted. José, que ve que el copero será restablecido y volverá otra vez a estar a la par del rey, se monta, ¿va? Se sube y le dice: mire, hágame el paro, yo estoy aquí. Y dice el 15: a mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel.
en síntesis, no está amargado hablándole mal de la gente, no le habla mal de Potifar, no le habla mal de... No, él no está para ponerle el dedo a nadie, no, está para salir de la cárcel, para tomar una posibilidad, una hoja de salida, una ruta de salida, un camino de salida. Y se acuerdan, no voy al texto porque el tiempo se me va. Cuando todo esto llega a oídos de Faraón y lo manda a llamar y le dice: interprétame el sueño. ¿Se acuerdan que José no solo se lo interpretó? Porque él tiene esto, siempre va más allá. Así como con el copero se lo interpreta, pero le dice: mire, hágame este favor. Al rey le dice, después de interpretarle: mire, el sueño significa esto y esto. Ahora bien, rey, lo que usted tiene que hacer, imagínense, suena hasta abusivo, ¿eh? O sea, suena hasta ¿quién te preguntó? Esa gente que va más allá, esa gente que ve un camino y aprovecha, está frente al rey. Este es el momento para aprovechar. Y está y le dice: mire, lo que debería hacer es esto. Busque una persona que haga esto, y le da el camino. Lo que el rey ya no está preguntando. El rey quiere saber el significado de su sueño, no cómo va a manejar la interpretación del sueño. Pero José no va a dejar pasar la oportunidad. No es aquel, no hay que ver cómo hace. Yo ya le dije lo que viene, ¿qué va a hacer? No, José sabe aprovechar los momentos para poder señalar caminos, indicaciones, y se le queda viendo al rey. Quizás algunos hasta abusivos le han dicho: este sí es abusivo, como que el rey le está preguntando qué tiene que hacer. El rey se le queda viendo y le dice: pero ¿dónde puedo encontrar un hombre en quien habite el Espíritu de Dios sino en ti? ¿Acaso no eres tú el hombre dotado por Dios con estas capacidades y habilidades? Párate, le dijo. Y ahí lo nombró su representante. Allí lo nombra el segundo después de él. Desde este día en adelante, lo que él diga, eso se va a hacer. Y ahí empieza una historia que no solamente es el bienestar de José, fue la vida de su familia, fue el futuro de su raza, de su clan, de su pueblo. Conocemos la historia. Pero no es magia, hermanos. No es magia. Son actitudes, son decisiones, son comportamientos, son iniciativas, son pensamientos, son sentimientos adecuados. Es saber tomar rumbos correctos en momentos tan pequeños que parecen insignificantes, como la preocupación del copero y del panadero. ¿A quién le puede importar? ¿Quién se fijó ese día en eso? ¿Quién notó eso? ¿Quién se percató de eso? Y de esa atención, de ese servicio, de esa preocupación, de algo que parecía insignificante, allí surge su escalera. Y un día, junto a Faraón, comienza en su carruaje por todo Egipto a ser presentado como el nuevo segundo después de Faraón. Iglesia, no es solo Dios al cual viene usted a pedirle. No es solo Dios que le va a llevar al copero y el panadero a ese punto bien bajo en el que usted se encuentra. Es cómo se comporta usted cuando está en el punto más bajo. ¿Qué actitudes, qué decisiones? ¿Con qué desdén o con qué aprecio toma el servicio? ¿Con qué dejadez o con qué animosidad? ¿Con qué espíritu de carga o con qué espíritu de alegría?
Iglesia, que la palabra va a llegar, porque Dios es fiel. Que los caminos son difíciles, es cierto, pero tenemos un Dios que estará con nosotros para mostrarnos su amor en el momento más difícil. Pero también nosotros tenemos que estar a la altura de los caminos que Dios pondrá delante de nosotros. Dios te llevará donde está el copero que hablará de ti. Y te mandarán a llamar, pero si no tenemos el corazón preocupado por servir, Dios te va a mandar copero tras copero y no entraremos. Vengamos delante de Dios, iglesia. Hay una salida siempre. No importa qué tan bajo, qué tan complicado, qué tan difícil. No importa hasta dónde ha llegado tu angustia. Debes saber dos cosas. Llegará el copero que Dios te envía y te sacarán de ahí. Pero también pidamos a Dios nos dé el corazón de José. Vengamos delante de Dios quienes quieran buscar a Dios en medio del momento difícil que están viviendo. Pero vengan ya, hermanitos. Quizá como José sientas que te han metido a lo más profundo. Quizás como José sientes que ha llegado a lo más bajo. Y que aquellos sueños, aquellas palabras, aquellas promesas parecen estar tan lejos. Más aún quizás de un sueño o de una palabra, lo que vino fue algo más lejos todavía. Y tu fe flaquea, tu corazón se comprime, tus pies se debilitan, tu corazón se enreda en muchas cosas, cosas que nos puede explicar, cosas que no sabe ya qué hacer. Quiero que entiendas la palabra. En ese camino tortuoso que tú sientes, Dios te va a mandar el copero del rey. Allí, en el abismo de la situación que atraviesas, en la profundidad de tu angustia, en la desesperación de tu alma, ahí donde la oscuridad gobierna tu mente y no ves ni hayas qué hacer, Dios está moviendo coperos. José no tenía ni idea, pero Dios sí. Y un día llegó allí el copero. Un día llegó allí el copero. Y José tuvo la sabiduría. Pide a Dios esta noche sabiduría. Sabiduría para poder ver más allá de los ojos humanos.
para poder ver más allá de las circunstancias físicas o materiales. Él vio espíritus quebrantados. Él vio corazones contritos. Él vio situaciones que requerían de su servicio. Pero él pudo decir, como decimos a veces: si soy yo el que necesito, ¿qué me importa esto? Si soy yo el que tengo necesidad, si es a mí de quien deben preocuparse, porque soy yo el abatido. Pero allí, desde su corazón inquieto y sabiendo que estaba ahí sin deber nada y que lo llevaron a la fuerza, aún ahí entendió que estaba para servir y que el dolor de su corazón y la angustia de su corazón no había quebrado jamás su espíritu de servicio. Y entendió que si bien su corazón estaba sufriendo, le interesó el sufrimiento de esos dos. ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen? ¿Qué puedo hacer por ustedes? Y ellos le contaron. Y ahí Dios sigue tirando del hilo. Ahí Dios sigue jalando esa hebra de esperanza. Y una noche Faraón no va a poder dormir, porque en esas noches terribles Dios está obrando también. Créelo, iglesia, créanlo, madres, créanlo, padres, créanlo, jóvenes. En la oscuridad de la tormenta, Él está obrando, iglesia. Él camina sobre las aguas. No está limitado por mis limitaciones, por tus limitaciones. No está delimitado por tus estrecheces. El Dios de José es tu Dios, iglesia. Es tu Dios. Te hará subir a carruaje junto al faraón y salvarás a tu familia. Salvarás a quienes no te quisieron. Ayudarás a quienes te rechazaron. Bendecirás a los que te despreciaron, a los que se burlaron y te vieron como poca cosa. Los sentarás a tu mesa, porque lo que Dios te hará será grande. Pide a Dios que pueda ver el copero, que pueda servir, porque tu Dios es fiel.